Esta ha sido una semana histórica para el ecosistema cripto en los Estados Unidos y por extensión para todo el mercado global. La ley Clarity, que es el marco estructural para el mercado de criptomonedas, acaba de ser aprobada por el Comité Bancario del Senado con un voto bipartidista. Pasa ahora a la plenaria del Senado. Como bien dijeron, las figuras como Paul Hopkins y Brian Armstrong, esto es una mejora masiva respecto a lo que teníamos en enero. Estamos viendo por fin reglas claras sobre recompensas, tokenización, finanzas descentralizadas, DeFi y la autoridad de la CFTC. Brian Armstrong lo resumió perfecto. Buscamos una ley bipartidista que consolide a los Estados Unidos como la capital mundial de las criptomonedas. El mercado, por supuesto, está reaccionando y reaccionando muy bien. Bitcoin volvió a subir, la recuperación es evidente y la gente está regresando a cripto con fuerza. Pero escuchen bien, ese no es el mismo mercado de antes. Irónicamente, ese periodo de recuperación y de euforia como este, donde la mayoría de los inversores sin experiencia pierden todo su dinero. Entran por FOMO, no entienden cómo funciona la liquidez, no toman ganancias y lo más grave, no tienen una estrategia de gestión de riesgo. Por eso, en lugar de hablarles del precio a corto plazo, hoy quiero abrirles las puertas de mi propia estrategia. Les voy a mostrar exactamente cómo distribuyo mi portafolio en este 2026. ¿Por qué jamás guardo todo mi capital en un solo lugar? ¿Y qué herramientas utilizo para gestionar el riesgo y generar ingresos pasivos mientras que el mercado hace lo suyo? El error número uno del inversor retail es tener el 100% de su patrimonio líquido en un solo exchange o en una sola wallet esperando que una moneda haga un 10x. Eso no es invertir, eso es apostar. Mi filosofía de distribución se divide en capas de riesgo y de utilidad. Primero, cold storage, almacenamiento en frío. Aquí tengo mi ledger, me funciona perfecto. Y aquí va la mayor parte de mi portafolio a largo plazo. Ahí guardo mis bitcoins, mis XRP, mis Ethereum, llaves privadas mías sin conexión a internet. Esto termina siendo intocable. Segundo, el capital operativo. La liquidez en stablecoins y fiat para aprovechar caídas abruptas del mercado y buscar de vez en cuando alguna alternativa y oportunidad buena. Tercero, la generación de rendimiento o, mejor dicho, toda la rentabilidad. Una porción de mi portafolio, generalmente entre el 10 y el 20%, mi portafolio de cripto, la destino a trabajar. Cripto no tiene que ser solo apreciación de precio. También debería ser flujo de caja. Y aquí es donde la diversificación de herramientas es clave. Yo he utilizado muchas. Hacer farming, hacer staking, hacer muchas. Para esta tercera capa no uso protocolos DeFi experimentales de alto riesgo. Eso ya aprendí, que ahí hay mucho riesgo y ahí no me meto. Hoy en día busco plataformas CeFi o DeFi que hayan demostrado madurez, que tengan auditorías institucionales y que tengan modelos de negocio reales. Una de las herramientas que vengo testeando desde hace un poco tiempo como parte de esta estrategia general es CoinDepot. Es una de las plataformas que utilizo para poner a trabajar una parte de mi liquidez, principalmente porque me permite generar intereses compuestos sobre mis activos sin tener que bloquearlos. Quiero mostrarles. Vamos a entrar al dashboard para mostrarles cómo la integro en mi operativa diaria. Y aquí la tengo en vivo y en directo en la plataforma. Esta es la interfaz principal del proyecto. Les voy a mostrar desde el dashboard. Lo que busco en este tipo de herramientas es claridad. Como pueden ver, soportan los activos principales que yo manejo normalmente, que son Bitcoin, Ethereum, XRP y por supuesto stablecoins como USDT y USDC. Acá se ven aquí abajo todas esas monedas de las cuales les estoy hablando. Los porcentajes de rendimiento APR varían entre un 12 y un 23% dependiendo del activo y de si los usas usando su programa de beneficios. Acá está, entre el 12 y el 18 este XRP el Ledger, está el de Ethereum, 12 a 18, cada uno va cambiando. Ahora, una nota muy importante sobre los números que están viendo en mi cuenta.
estos que ven acá, quiero mostrarles una cosa clave. Es posible que vean un balance actual de $4.421 y en la sección de ganancias históricas vean algo como, pues, se ven $2.210. ¿Listo? Así, redondeando los números. Quiero ser súper claro con esto. Esto no significa que use un 50% de ganancia mágica de la nada. Yo deposito y retiro fondos periódicamente dependiendo de las condiciones del mercado y de los rebalanceos de mi portafolio. Como les dije, vengo testeando y usando esta plataforma desde hace un tiempo. Anteriormente tenía un capital mucho mayor en esa cuenta, pero ya retiré parte de mis ganancias y de mi principal hacia mi billetera fría. Las ganancias que ven reflejan mi actividad global a lo largo del tiempo. No es un retorno irreal sobre el balance actual. Eso es exactamente la gestión de riesgo de las que yo les hablo. Tomas capital, generas un rendimiento y periódicamente aseguras esas ganancias. ¿Por qué CoinDepot se ganó un lugar especial en mi rotación de herramientas? Porque como analista financiero me fijo en los fundamentales de las empresas. Miren, en su reporte anual del 2025, se los voy a compartir acá, en el reporte de cierre del 2025, no fue anual, demostraron que su rendimiento no sale de la nada. Tienen su capital diversificado en préstamos sobrecolateralizados y crédito institucional. Están auditados por Certic y lograron rentabilidad operativa positiva. Miren, finalmente lograron la rentabilidad como les quiero mostrar acá. $0.53 millones ya lograron en el 2025, a final del 2025, cuando venían en negativo. Tienen un modelo de negocio sostenible que ha ido creciendo a través del tiempo. Eso es importante porque al final te están mostrando que en algunos momentos les va bien, en otros no tan bien, pero ya están recuperando esas inversiones que han estado ejecutando. Fíjense en cómo opero esto. Si la ley Clarity trae una ola de capital institucional hacia activos del mundo real, los RWA y los pagos transfronterizos como lo que hace XRP, yo quiero tener exposición a la apreciación del precio. Pero también quiero que mis stablecoins generen un 14, 15, 18% anual, mientras que espero que esas narrativas se terminen desarrollando. En CoinDepot, la capitalización es diaria. Eso significa que el interés que genero hoy se suma a mi interés principal mañana y genera más intereses luego. En finanzas tradicionales, lograr estos porcentajes requiere asumir riesgos asimétricos masivos. Aquí el riesgo está en la contraparte. Por eso me aseguro de que tengan certificaciones SOC 2 e ISO, pero mantengo esto como una fracción de mi portafolio total. No me voy all in. El proceso es nativo y cero fricción. Deposito las stablecoins, reviso el APR, confirmo la transacción y dejo que la estrategia de rendimiento de la plataforma haga el trabajo por mí. Al final son 0 comisiones de entrada y 0 comisiones de salida. Acá se ven todas las transacciones que he ido haciendo a través del tiempo. Es fácil y sencillo y ya están completadas las transacciones. Volvamos a la idea principal del video. El mercado está recuperando terreno. Los marcos regulatorios, con noticias como las del Comité Bancario del Senado de esta semana, por fin están dándole a Estados Unidos la claridad que pedíamos todos a gritos. Pero el mercado alcista no es una excusa para ser imprudente. Es exactamente el momento en el que debes ser más clínico con tu propio capital. Primero, divide tu portafolio, asegura tu capital fuerte en frío, en una billetera fría, usa herramientas CeFi serias como CoinDepot para poner a trabajar tu propia liquidez y generar interés compuesto. Toma ganancias periódicamente, no las dejes ahí. Esa es mi estrategia para el 2026. No hay atajos, no hay dinero fácil, hay investigación, diversificación y al final debe haber una disciplina total. Las herramientas están ahí abajo en la descripción si quieren explorar cómo funciona la plataforma por su propia cuenta. Hagan su propia investigación, su propio DYOR. Pero, como siempre les digo en este canal, hagan siempre esa debida diligencia. Do your own research, DYOR. Entienden las plataformas, estudienlas, lean los reportes trimestrales como hago yo, entiendan los riesgos y
tomen decisiones basadas en datos, no en FOMO ni en emociones. Espero vernos en el próximo video. Me regalen un like, se suscriban al canal y dejen un comentario diciendo qué opinan de CoinDepot. Nos vemos en la próxima. Chao. Un abrazo.